Pereira, que es diputado provincial, pertenece al bloque Unidos por San Luis. Charlie, buen día, ¿cómo estás? ¿Cómo andas? Muy buenos días, Mario. Un saludo a toda tu audiencia. ¿Cómo estás viendo el funcionamiento del gobierno de la provincia? Yo tengo una mirada y una posición pública muy crítica, naturalmente que agudizada a partir de la, de la gestión que hicieron de la pandemia en la provincia, ¿no? Me parece que ahí la pandemia terminó desnudando, revelando el drama socioeconómico que tiene la provincia. El institucional lo ha tenido, Mario, vos lo conoces bien desde hace muchas décadas, esta expresión de postular al vicegobernador, que al menos lo confirmó el otro boletín oficial de ellos, que es el Diario de la República, ¿no? Lo formalizaron a través de ese medio. Ahora habrá que ver si adquiere institucionalidad a través de la publicación en el boletín oficial en serio. Pero no, muy preocupado. De hecho, en mi última intervención en la legislatura, con ocasión de la discusión de la reforma de ley de ministerios, que la verdad en lo personal me irritaron, ¿no? Quizás uno, bueno, debe ser más moderado emocionalmente, pero tener que escuchar la defensa de la creación de prácticamente 21 ministerios, ¿no? Porque hay 11 secretarías que adquieren rango de ministerial. Eso es lo que preveía la reforma. Entre ellos se le da estatuto ministerial a la Secretaría de Medios. Aparentemente se crearía una Secretaría de Hacienda y Finanzas para, dijeron, sostener a los comerciantes. Bueno, que iban por la ampliación de derechos. Y la verdad que la finalidad que tiene esa modificación de la ley del ministerio es ampliar las posibilidades de locación de mano de obra política que quedó desocupada después de la campaña y que le responde al espacio del oficialismo. Esa es la verdad. Y les propuse a mis colegas que tomásemos de la esquina de la legislatura por Ascasubi, la BCG, que es la línea que recorre el sur Ujú. de la provincia, y que veamos la realidad nuestra, ¿no? Que azotada por el flagelo de la droga, los jóvenes, la desocupación. En los barrios de San Luis, Mario, se vende yerba mate fraccionada. O sea, la gente no llega al medio kilo de yerba. Lo hemos visto, ¿no? Pedir en negocios precariamente habilitados, ¿no? Además, 200, 300 gramos de yerba. Y bueno, yo creo que veo un San Luis degradado institucionalmente y empobrecido social y culturalmente. La estructura que se ha creado con la nueva ley de ministerios, ¿crees que no responde a una planificación de trabajos del gobierno? No, los colegas del oficialismo se molestaron porque yo les señalé invocando la intervención del ministro Guzmán en su momento con el presupuesto con el año 2020, ¿no? O sea, que habló de, ahora empiezo a zarasear, dijo, ¿no? Sí, 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 oh, esto es con Sarasa, los sí. micrófonos abiertos. Y nada, yo les indiqué que en mi interpretación todas esas exposiciones eran zaraza, eran versos. Eh, pero en realidad, más que una apreciación personal, yo trato de llevar, Mario, de sostener las voces de parte de la sociedad civil y de los vecinos con los cuales interactúo, donde también lo advierten, Mario. Imagínate que, eh, a ver, también si Alberto Rodríguez en el año 2003 creó un Ministerio del Progreso, ¿no? Un Ministerio de la Cultura del Trabajo y un Ministerio del Capital. Paradójicamente, en relación al capital, lo que se ha producido desde esa época, esta fecha, es la migración de la inversión privada en San Luis y la falta de creación de empleo privado. Y desde luego la migración de una parte importante de las empresas del parque industrial. Con relación al progreso, lo que tenemos a 20 años de esa norma que concibió Alberto Rodríguez Sá es atraso y pobrismo. No lo digo yo, lo dice el INDEC, ¿no? 7 de cada 10 niños puntanos son pobres. Y con relación a la cultura del trabajo, lo que no hay es eso, trabajo, ¿no? En los términos que concibimos el trabajo genuino, digno. Pero Y ahora ahí, presenta como una rectificación de esa postura en realidad de no fomento del trabajo.
Sí, eso está orientado a ver si provoca algún tipo de entusiasmo en parte del electorado que apoyó a Unidos por San Luis y que lo ha castigado el gobierno, ¿no? Pero, mire, en el 2018 él indicaba que la falta de empleo en San Luis, ¿no? Al menos de tipo privado, tenía que ver con el gobierno de Mauricio Macri. Bueno, hoy ya han pasado 5 años de eso y San Luis y con otro gobierno presidencial que es aliado, ¿no? El kirchnerismo local con el kirchnerismo nacional. Y San Luis sigue entre las provincias que van liderando el ranking de caída del empleo privado. ¿Sí? Entonces, evidentemente ya no basta con invocarlo a Macri como chivo expiatorio de eso. Hay un desinterés, hay dos cuestiones, yo veo. Un desinterés por un lado, siempre se supo, hablando con empresarios de San Luis, manifestaciones que hacían intimidar a Rodríguez Sago con ocasión de algún encuentro en el aeropuerto respecto de su gran desprecio por el empresariado, por el desprecio por la inversión. Eh, y, y por el otro lado, una falta de saber hacer. O sea que, Y por otro lado, una falta. ah, No, te perdí, Charlie. que No, 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 no. Tenemos dificultades. No sé, ¿te moviste cuando estabas hablando? No, 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 no sirve. Estábamos conversando con Carlos Pereira, que es diputado provincial del Bloque Unido por San Luis, a propósito de la situación política en el ámbito de la provincia de San Luis y la sanción la semana pasada de una nueva ley de ministerios. Charlie tuvo una posición absolutamente crítica a lo largo del debate que se desarrollaba. Recién él hizo referencia precisamente a esa situación. Ahora nos está hablando de la cuestión vinculada con la postura de Rodríguez ante el empresariado. Sí, Charlie, te escucho. Sí, te escuchaba Mario, y además lo que advertimos, es que hay una incapacidad o inhabilidad para saber hacer y gestionar, porque la forma en que ellos han malogrado el Estado, la cuestión social, la verdad es tremendamente llamativa, teniendo muchísimos recursos, ¿no? El año pasado contaron con el Fondo de Asistencia COVID, a partir de la ley de consenso fiscal que en su momento firmó Mauricio Macri, por ejemplo, se le restituyó, usted recuerda el 15% que se le detraía a las provincias vía el ANSES, ¿no? Primero había un litigio que ganó San Luis en la Corte y que Macri a los días de asumir con Frigerio tuvieron que instrumentar, primero con relación a San Luis y Santa Fe y después esto se estatuyó para todas las provincias. O sea que digo, hay un sentido de lo federal vinculado al patrimonio, a la hacienda pública nacional muy importante. O sea, tienen todo y no se hacen cargo de este fracaso. Y cuando digo todo es también, y se lo dije en el recinto, es la gestión de las agencias nacionales que tenemos en San Luis, ¿no? Desde el PAMI, donde lamentablemente propusieron una persona, entiendo que está acéfalo el PAMI hoy, que no, bueno, no tenía las características técnicas, no carecía del título secundario, hoy el PAMI está acéfalo. No, no, está González, el ex ministro de Seguridad de la provincia. Ah, ok, me rectifico, entonces no estaba al tanto. Porque... Y bueno, y con relación, por ejemplo, al ANSE, un organismo que yo titularicé 4 años, nosotros con mucho esfuerzo inauguramos 4 delegaciones, incluso articulando con intendentes del propio oficialismo. En ese momento, por ejemplo, con Juan Carlos Eduardo en San Francisco, inauguramos una dependencia de ANSES, con Marcelo Páez, también del justicialismo en Trapiche, con el intendente Olivero, que es aliado a nuestro espacio, pero más allá de ello era necesario emplazar ahí por el volumen demográfico de la punta, una sucursal nueva, modernísima, instalamos, y con el intendente Pons firmamos un convenio y abrimos una delegación en la ex terminal de ómnibus. Todo eso lo cerraron, ¿no? Esas 4 dependencias, al menos las que dependían de mi jurisdicción como titular de ANSES, porque Villa Mercedes tiene cargo de la suya, la cerraron. Entonces, cuando a mí me escribían diciendo no nos atienden, cerraron, no podemos conseguir un turno en plena pandemia, ¿no? Esa falta de respuesta a los sectores sociales más vulnerables, se da de bruces con esta narrativa de ellos vinculada a la ampliación de derechos, ¿no? Y cito esto porque son casos
tremendamente evidentes, Mario. La lista es larguísima. La lista es larguísima. Ahora, ¿qué piensas de la situación que se está dando en la justicia? ¿Y en qué podría eventualmente terminar la postulación de Mones Ruiz para la integración del Superior Tribunal? Bien, me parece que el tema, si lo podemos abordar de la cuestión estrictamente institucional, es un agravio, ¿no? Es un agravio a los puntanos y a la Constitución. Y cuando digo la Constitución, los vecinos sabemos que es el texto que nos ha organizado como sociedad jurídicamente, que es el texto que a partir del cual nuestros representantes decidieron que la forma representativa de gobierno en la provincia es la republicana, que implica la división de poderes, ¿no? Un legislativo, un judicial y un ejecutivo que gobierna. Bueno, ahí se da la cuestión de que dos temas con relación a esa eventual postulación, ¿no? El vicegobernador no presenta los requisitos de idoneidad para el cargo. No tiene, yo vengo de la militancia, digamos, en la participación en colegio de abogados, digamos, en mis primeros pasos en esto, Mario nace con Belgrano Rawson cuando era presidente del colegio de abogados, sus mandatos, ¿no? O sea que de esto entiendo bastante. El requisito de la idoneidad decía no lo tiene porque no ha sido un abogado que litigue, no acusa la antigüedad en la matrícula, ni siquiera tampoco en el Colegio de Abogados de Villa Mercedes, como lo ha expresado el propio Colegio de Abogados. Desconoce, ¿no?, lo que es el pasillo de un tribunal. Y por el otro lado, tampoco hay garantías de imparcialidad con esa postulación, para nada, al contrario. Es evidente el afán del poder político de querer colonizar la justicia. Lo decía muy bien Poli, ¿no? Una estrategia sistemática de procurar impunidad a partir de diciembre del 2023. Hay que contextualizar esto con la integración de la doctora Monterrizo, que es esposa del secretario general de la Gobernación, que se ha convertido en un superministro ahora, porque todas las áreas de esta reforma de la ley de ministerio remiten, ¿sí?, a la conducción lo dice el propio texto de la reforma de la ley de ministerio, al secretario general, que es en los hechos quien gobierna la provincia de San Luis, en los hechos, ¿no?, en el día a día. Así que bueno, es gravísimo porque dejamos la suerte, el patrimonio y la libertad de los vecinos, que son las cuestiones que se dirimen en los tribunales, Mario, en una persona o en un cuerpo que no asegura la imparcialidad. Y eso es un agravio a la Constitución y a los vecinos. Yendo a la legislatura provincial, ¿crees que la designación del actual presidente de la Cámara de Diputados puede favorecer el trabajo legislativo en relación a lo que ha acontecido en años pasados? A ver, ahí la cuestión trasciende a la figura del presidente del cuerpo. Naturalmente que Silvia Sosa Araujo es una mujer muy laboriosa, eso lo tengo que reconocer. Trasciende porque ahí todavía tenemos una cuestión donde somos una minoría, que no tenemos ahí el volumen de bancas como para nosotros generar una agenda pública que no sea la de control, ¿no?, la del control del gobierno, sea una agenda pública propositiva. Lo que yo advierto, Mario, es advierto en el oficialismo mucho nerviosismo, ¿no? Porque las dos sesiones extraordinarias, una vinculada al aumento de los impuestos, el impuestazo que sancionaron en diciembre con la modificación de ingresos brutos, y esta ley que, digamos, son leyes en las cuales ellos tienen una amplia mayoría en la Cámara, prácticamente 25 contra 15, una cuestión así, ¿no?, contando los 11 de nuestra bancada, más los 4 dirigentes del radicalismo. Y eventualmente por ahí la diputada Causi y Villa Mercedes está también votando algunas iniciativas. Uh-huh. Y a pesar de eso, bueno, la verdad que se dan debates, digamos, muy controversiales en el recinto. Yo lo que advierto ahí es ese nerviosismo. Debe tener que ver también con la iniciativa del gobernador, de ellos, digamos, no saber cuál es el horizonte político, no tienen un candidato a gobernador. Y hay una vocación, de hecho el otro día pidieron una moción mientras intervine y señalaron que estaba haciendo un abuso de los fueros,
la tarea del legislador, ¿no? O el tipo o el contenido fuese susceptible de censura, ¿no? Entonces, Abuso de no con fueros. una vocación de amordazar, digamos, ¿no? De no escuchar, porque, nada, molesta esta evidencia de que esto, viste, es como cuando el mentiroso lo vas desnudando. Entonces, cuando sos interpelado en tu cinismo, bueno, eso les provoca mucho nerviosismo a ellos, ¿no? Defender estas cuestiones, porque saben que han fracasado, y saben que estamos viviendo un fin de ciclo, ¿no? Fin de ciclo que el escritor Cabrera Infante sabía decir, y esto tiene que ver con la iniciativa de postular al vicegobernador, decía, lo peor del dragón, ¿no? Cuando está muy herido, no es el fuego tiene alguna dirección, dice, es la cola. Es la cola que se mueve para todos lados. Y estos movimientos de Rodríguez revelan esa suerte de cola moviéndose en cualquier dirección. Por eso la locura esta de lo del vicegobernador. Gracias por atenderme, Charlie. No, buena semana, gracias a usted. Muchas gracias. Carlos Pereira, diputado provincial del Bloque Unidos por San Luis, estuvo esta mañana aquí en Nada Secreto, en Radio Universidad. Bueno, es la hora 8.